En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos en tu presencia soberana y bendita. Reclamamos tus bendiciones. Que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida. Que nos dé sabiduría, conocimiento, discernimiento, ciencia, gozo, paz, alegría, amor, unidad. Danos la capacidad de ser tuyos y de vivir para ti. Papacito Dios, gracias por darnos a Jesús. Gracias por enviarlo a salvarnos y gracias por darnos tu amor con el amor de Jesús en tu Espíritu Santo. Gracias también por la Santísima Virgen, nuestra Madre, por San José, nuestro papacito, por los santos ángeles de nuestra guarda, por los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que sabemos que nos protegen y nos cuidan. Gracias infinitas por permitirnos estar cercanos a San Joaquín y a Santa Ana como abuelitos de Jesús, por San Ignacio de Loyola, por Santa Mariam de Belén y también Santa Teresa de Ávila y Teresita de Lisieux. Gracias, gracias. Suplicamos que ellos intercedan por nosotros, que nos sellen con la sangre preciosísima de Jesús, que nos cubran con el poder sanador de sus santas y benditas llagas. Y en nombre de Jesús de Nazaret, yo ato a la cruz divina de Cristo toda fuerza o poder del mal y del malo que nos haya hecho daño, nos esté haciendo daño o nos quiera hacer daño. No tiene poder sobre nosotros. Somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, María Santísima, volad en nuestro socorro, orad intercediendo por nosotros ante el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, bienvenidos a nuestro programa. La paz, el amor y la alegría de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes y con nosotros. Amén. Bueno, voy a dar continuidad a dos programas anteriores que se han hecho para la juventud, con una pregunta muy sencilla. Joven, cuando alguien te busca, ¿para qué te quiere? Este es el 218, programa 218. Voy a compartir la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo
3, versos del 14 al 17, continuación de donde dejamos en el programa anterior. Dice San Pablo a Timoteo, un joven a quien Dios ha escogido para que lleve la palabra y a quien le puso como profesor, como superior, como padre, como maestro, a San Pablo. Y San Pablo, que se ocupaba de los suyos, cuando dejaba un mensaje, él buscaba ver cómo seguían. Y ahora está siguiendo los pasos de Timoteo. Y es la segunda carta que le escribe. Pero tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido. Esto es muy importante verlo. Cuando uno aprende algo y está convencido de eso, quítense de ahí que aquí voy yo. Esa persona lleva ese mensaje, esa persona realiza esa misión, esa persona se entrega con todo el alma. Ejemplo, esa joven, que es una joven sana, que es una joven que tiene su vida entregada a Jesucristo, que es una joven que sabe que Dios la ha llamado a servirle en la vida religiosa. Esa joven pasa por encima de lo que sea, pero llega a ser religiosa. Y no religiosa para cualquier cosa. Miren, hace unos días se llevó el Señor una monjita carmelita, Marta Cecilia. Era una joven muy especial. Pertenecía a un grupo de la Madre Alicia, una comunidad pequeña de la Madre Alicia. Y resulta que un día salieron de reunión y la Madre Alicia y ella se subieron a un bus juntas. Y en ese bus, la Madre Alicia miró a Marta Cecilia y le dijo, con esa delicadeza de la madre, mija, tú no tienes vocación. ¿Cómo sería lo que la madre había visto en esa joven? Yo no me acuerdo la profesión de ella, si era asistente social o algo, yo no me acuerdo cuál era su profesión. Y resulta que esa frase que la madre le dijo a Marta Cecilia, que descansa en la paz de Dios y ojalá sea santa, se le quedó en el alma. Y al poco tiempo, Marta Cecilia entró al Carmelo. En el monasterio del Carmelo, Marta Cecilia empezó a ser la mujer de Dios y la mujer para Dios. Entonces le preguntaron cómo se sentía ella o qué sentía. Y la respuesta creo que fue esta. Si Dios me llamó y me dejó tomar la decisión de ser de Él, yo vine a ser santa, punto. No había ido a ser monja, había ido a ser santa. Y yo creo que fue santa. Yo creo en el nombre del Señor. Hace muchos años que no la veía. Por un tiempo estuve yendo a visitarla cada que venía a Colombia. Cuando tenía oportunidad, iba a la mansión a visitarla, porque era una mujer de valor y una mujer que se había decidido por Cristo y sabía lo que quería. No quería perder el tiempo, no quería estar reunida en grupitos o cositas, había ido a ser santa. Compartí con ella varias veces y me gocé de hacerlo, valió la pena. Y qué bueno que ya el Señor la tiene en su gloria eterna, ya acabó. Mucho más joven que yo, mucho más joven que yo. Pero miren qué lindo. Aquí le acaba de decir San Pablo a Timoteo, pero tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido. Miren, si yo, como misionera que fui, misionera seglar, y me encantó ser misionera por muchos años, 20 o no sé cuántos,
No fui aguerrida y valiente como las de la madre Laura. No, yo no soy de esas. Pero sí le entregué mi vida a Dios con toda mi gana, con todo mi gusto, con toda mi alegría. Lo dejé todo para Jesucristo. Todo, trabajo, profesión, salario, dinero, familia, todo lo dejé. El país donde vivía, lo dejé todo, todo. Yo vivía en Estados Unidos, todo lo dejé. Y empecé como itinerante, para aquí, para allí, para allá, con una maletica. Primero empecé como misionera en Panamá, donde el padre Segundo Cano, segundo familiar Cano, también descansa ya en la paz del Señor. De ese hombre aprendí que yo tenía que ser esa niña que seguía a Jesús y lo seguía con ganas. No estaba tan niña, estaba joven, pero fue lindo compartir con él como 10 meses en su parroquia, con aquel calorón de Panamá tan horrible, hermanos. A las 6 de la mañana uno se bañaba y a las 6:10 uno hacía así, el bluyíncito, la blusita, ya escurría. Un calorón aterrador, jamás me lo hubiera aguantado, pero así es Dios. Allá me llevó y allá me tuvo feliz el tiempo que estuve. Yo creí que yo iba a morir en Panamá, en ese huequito allá cocinada. No, me sacó de allá en bombas de fuego. Me necesitaba para lo que él quería. Y yo hubiera querido o no hubiera querido, lo hubiera buscado o no lo hubiera buscado. No, yo no quise, ni busqué, ni no busqué. Me sacó, y me sacó en medio de una prueba muy fuerte. ¿Y a qué me puso? A servirle al Señor. ¿A dónde me llevó de Panamá? Me llevó al desierto de California. 3 años en pleno desierto. Hermanos, que las cosas de Dios son muy grandes. Tampoco me hubiera bajado en el lugar donde trabajé 3 años a tomarme una Coca-Cola. Porque es que el calor eran 50 grados de temperatura en verano. No se podía vivir sin aire acondicionado. Salir de 2 a 3 de la tarde a la calle, eso era como que el pavimento se lo quisiera tragar a uno, como si uno se derritiera ahí. Y allá me tuvo 3 años, 36 meses como San Pablo. Algo impactante, experiencias tremendas. También sin un peso. Me quisieron dar un salario, me dieron un carro para que fuera a visitar los enfermos, a llegar la Sagrada Comunión, y me quisieron dar un cheque mensual. Tal cual llegó el primer cheque, se lo devolví al párroco y le dije: Padre, perdóneme, yo le he entregado mi vida a Dios para servirle, y yo no necesito remuneración. Deme usted un lugar donde vivir, deme con qué comer y ayúdeme espiritualmente, no necesito más nada. Y resulta que me dijo: reciba ese cheque, gaste lo que tenga que gastar y devuelva lo que le sobre en el mes. Cada mes llevaba lo que había sobrado con facturas, y en 36 meses que estuve en ese lugar, el promedio de lo que me gasté mensualmente, comida, gasolina para ese carro. Pedí un teléfono sin llamadas. Yo no necesitaba llamadas, pero necesitaba escuchar al que necesitaba. Pedí un teléfono solo con entrada de llamadas. Por el teléfono, por la gasolina del carro, gasolina o aceite, lo que necesitara. Y mi comida, ¿sabe cuánto me gastaba? $28 mensuales. Eso fue apoteósico. Fue el Señor obrando maravillas, porque de un mercado cercano, donde nos conocía una señora de la parroquia y su esposo era encargado de la sección de los vegetales, de todo lo que perecedero, que el mercado no lo puede tener mucho tiempo, y ahí nos mandaban los vegetales. Aprendimos a comer cosas
que jamás hubiéramos podido comprar, como espárragos, como cantidades de cosas. Dios se lució, pero yo le cumplí. Algo espléndido, grandioso, grandioso, grandioso. Así es Dios cuando estamos decididos, cuando es con Él, cuando es por Él y cuando es para Él. Cuando nosotros nos interesamos. En ese tiempo que estuve allá, viajé a predicar a otros lugares, seguí predicando con el padre Darío algunas veces. En mis vacaciones vine a Colombia, que yo de dónde iba a sacar con qué. Y me trajo el Señor dos años de vacaciones. Un día fue Monseñor Uribe a predicar allá, a Los Ángeles. Y yo estaba con Carisma en Misiones en ese retiro. Y resulta que me tocó estar cerca de Monseñor y me tocó grabarle sus enseñanzas. Y llegó un momento en que me dijo: Blanca, ¿usted se iría para Colombia a ayudarme? Y yo le contesté esto: mire, Monseñor, yo no estoy buscando trabajo. Yo estoy donde Dios me tiene, como me tiene, y haciendo lo que me tiene feliz. Hagamos una cosa, que usted me propone eso, vamos a decirle al Señor Jesús que si Él me quiere allá, me deben mi visa, porque ya yo había perdido mi visa colombiana. Yo ya tenía ciudadanía americana y ya no tenía visa, ya no era ciudadana colombiana. Usted me regala los papeles, los meto al consulado y si me dan la visa, yo me voy. Imagínense que oré sobre esos papeles y él debe haber orado, y lo que se hubiera demorado de 1 a 2 años salió en 3 meses. Y yo me vine para Colombia en el momento, 3 años, 36 meses estuve allá. Hablé con el padre Francis, el que ha venido a predicar aquí varias veces, que era mi párroco. Y padre, perdóneme, yo no me quiero ir, yo no busqué trabajo. Yo le pedí al Señor que si Él quería que yo me fuera, pues que aprobaran esto. Esa visa está aprobada. Me dio la bendición y me dijo: vete y Dios te bendiga. Fueron 3 años de servicio lindos, hermosos. Yo trabajé en la parroquia en cantidades de cosas. Me tocó trabajar con niños, poner programas especiales para niños, mientras estaban todos los papás en la misa dominical, eran 1000 personas, pero esos muchachitos brincaban, saltaban, se paraban en las bancas, hacían barbaridades. Y un día me inspiró el Señor a mí a hacer un grupo en la parte de atrás de la iglesia, en los salones. ¿Qué hice para hacer ese grupo? Algo muy sencillo. Busqué en la diócesis unas películas. Había un banco de películas para niños, unas películas pequeñitas de 5, de 10, de 15 minutos. Entonces los poníamos a ver la película y yo me traje los servidores que tenía en la iglesia, porque yo tenía todo el trabajo con los servidores, todo el trabajo preparando personas con cursos prematrimoniales, preparando personas, bueno, para distintos programas. Y yo era feliz, feliz, feliz. Entonces hice un grupo de servidores, señoras, que me ayudaran con todos esos niños, como 40, 60, 80 niños a veces, pero no me traje niños de toda clase, desde pequeñitos, un poquito más de brazos, que ya pudieran sostenerse, hasta los 7 años que no hubieran hecho su primera comunión, o de primera comunión en la iglesia. Y entonces empezamos a ponerles las películas, les dábamos colores y les dábamos hojas para que ellos pintaran lo que habían oído. Pero había el grupo de señoras que los enseñaba a persinarse. Habría el grupo de señoras que les enseñaba, seleccionado en distintos grupos. Aquello fue apoteósico, apoteósico. Y esos niños me quedaron queriendo increíble. También teníamos grupos de jóvenes. Bueno,
Lo que quiero decir con esto es, yo me vine para Colombia. Al día siguiente de haber venido, subí donde Monseñor. Yo llegué a la casa de mis hermanos en Medellín y llegué donde Monseñor. Le dije, Monseñor, aquí estoy para ayudarle en lo que sea. Me dijo, bueno, Blanca, ¿cuándo te vienes a vivir aquí? Y yo le dije, pues usted dirá. Me asignó un lugar para vivir, yo bajé a Medellín, hablé con la Madre Alicia, yo ya conocía a la Madre Alicia, estoy hablando de más de 40 años. Y resulta que, bueno, ya yo estaba preparada para irme con Monseñor. En una de esas llegó el Padre Darío a Medellín. Yo había trabajado con el Padre Darío como misionera seglar más de 20 años. Y llega el Padre Darío a Medellín y me dice, Blanca, imagínese que estoy muy enfermo. Le pido un favor, acompáñeme a predicar. Le dije, ay, Padre, yo me vine porque Monseñor me invitó, porque el Padre Darío me había llevado al desierto. Dios pone, Dios pone, Dios pone. Y uno va siguiendo y siguiendo, pero es algo con una certeza. Es este versito vivido, completamente vivido. Óigalo otra vez. Tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido. Estaba convencida. Entonces me dijo el Padre, ayúdeme, Blanca, ayúdeme. Tengo muchos compromisos y no soy capaz solo. Pues yo subí donde Monseñor Uribe, le conté, mire, Monseñor, yo ya estaba dispuesta a venirme con mis cosas. Llega el Padre Darío y me dice esto. Bueno, mis cosas eran una maletica, yo no tenía mucha cosa. Monseñor se sentó, oramos juntos y me dijo, Blanca, yo quisiera tenerla aquí, me gustaría que me ayudara mucho con los servidores, pero ¿sabe una cosa? Vaya, ayúdele a Darío. Y empecé yo ya de tiempo completo a trabajar con el Padre Darío por muchos años. Más de 20 años, algo espléndido, algo extraordinario, algo único, único, único. Entonces, cuando uno está convencido, cuando uno oye, y mire para qué me puso al pie del Padre Darío, me puso el Señor para que fuera mi escuela, para que fuera mi maestro, sin decírmelo, sin nada, yo sentada ahí oyéndolo predicar. Cada enseñanza me la bebí por los años de vida que trabajé con él. Nunca estuve fuera de un lugar mientras predicamos juntos. Él daba una enseñanza y yo daba otra. Él daba una enseñanza. Mañana me decía, de usted esta y yo doy esta, y variaba y cambiaba. Esa fue mi universidad en la cual el Señor me llamó. Yo digo, con mucho cariño, porque tengo un respeto por los sacerdotes únicos y por el Padre Darío ni se diga, ni se diga. Yo digo que me puso el Señor bajo la sombra de ese árbol para que yo creciera. Allí me puso bajo ese árbol. Y ese Padre con esa bondad, con esa misericordia, con la paz del Padre Darío, que tiene una paz grande, porque es opuesto a mí, y yo con este carácter tan fuerte, el pobre Padre me aguantó todos esos años. Así es la cosa. A él llegaban y le decían, Padre, nos vamos a llevarlo a tal ciudad, que no sé qué, que a dar no sé cuántas. Y yo decía, este pobre se lo llevan ahora, lo traen a la noche o a la madrugada, a la 1, 2, 3 de la mañana, para tener que estar en pie para predicar aquí a las 7 de la mañana. Padre, lo están acabando. Y él me decía, Blanca, Blanca. Y yo hubo veces en que le dije, perdóneme, padrecito, pero yo no voy, porque ya yo conocía el truco. Se lo llevaban y predique, y oré por este, y oré por el otro, y otro por allá, y uno a las 11 de la noche sin comer, uno para después viajar 1, 2, 3 horas al lugar, venir para... Eso es muy duro, hermanos, es muy duro. Y yo admiro al Padre que ha tenido esa resistencia, que tuvo ese valor y que tuvo esa osadía de ayudarme a ir con él y llevarme por tantos años
en la predicación. Esto es algo que solo Dios se lo podrá pagar. Tuve la oportunidad cuando cumplió no sé cuántos años de sacerdocio públicamente de darle las gracias, pero ya ni nos vemos casi nunca. En mi corazón está ese amor por ese sacerdote de Cristo o por Cristo. En ese sacerdote aprendí lo que era un sacerdote de verdad y aprendí a valorar y a respetar un sacerdote. Nunca llegué a ponerle un dedo sobre su hombro y nunca llegué a comerme una galletica de su plato. Nunca. ¿Por qué? Para mí es Cristo. Eso es un sacerdote para mí. Hermanos, jóvenes queridos, ustedes, jovencitas, que tienen oportunidad de compartir con sacerdotes, miren a Cristo en ellos y enséñenles a ellos qué quiere decir Cristo en un sacerdote. Con nuestra actitud, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir. No hay que predicarles. ¿Para qué vamos a predicar? Que nuestra vida sea el ejemplo y el testimonio para ellos. Anduvimos más de 20 años por muchos países del mundo, juntos, y nadie tuvo que decir una sola palabra, de él o de mí. Eso es muy grande, hermanos. Cómo decirlo y cómo agradecerlo a Dios de rodillas, porque eso es Dios mismo vaciado en uno. Eso no es humano, eso no es material. Perdónenme, se me salió todo esto, pero creo que los jóvenes tienen que aprender a vivir. Sigue la palabra diciendo en el verso 15 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice: pues desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. A Timoteo lo educaron en la fe. A mí me educaron en la fe, tal vez no tan fuerte como a San Pablo y a Timoteo, pero sí fuimos educados en la fe. Y es el valor que le tenemos que dar a lo que aprendimos ayer. Verso 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir, educar en una vida de rectitud. Miren qué belleza, con la sola palabra de Dios tendríamos, no tenemos que tener y este libro y el otro y el otro y el otro. Miren, mi vida se redujo a este librito, mírenlo, cabe en el bolsillo de mi hábito. Esto es, y con él puedo predicar donde sea y lo que sea, porque eso me lo da Dios. Él me inspira y me ayuda a encontrarlo donde lo necesito. No es sabiduría humana, no soy yo, hermanos, no soy yo, es Cristo en mí. Termina diciendo el verso 17, para que el hombre de Dios esté capacitado y bien preparado para hacer toda clase de bien. En otras palabras, tú que seguiste a Cristo y te decidiste por Él, vive la palabra de Dios que te enseñaron y vívela. Y si no la has aprendido, apréndela y vive y sigue a Jesucristo. Utilízala. ¿Para qué? Para instruir. Para enseñar, para corregir, para reprender y para educar en una vida recta y para que las personas estén capacitadas para seguir al Señor. ¿Quieren algo más? ¿Para qué más, hermanos? Eso es suficiente y con ganas y con gusto lo podemos hacer. Bueno, estos programas de los jóvenes están muy especiales. ¿Sabe? Quiero meterme aquí en un pedacito de ella, de su cartica, donde ella está diciendo cosas muy especiales. Tengo dos partes para entrar. La primera parte es algo de lo que es su familia, pero me escribió este mensajito. Estoy feliz, hermana,
porque llevo 3 días donde no he tenido que tomar laxantes para ir al baño. Eso sé que es Dios que está obrando en mí. A ver, hermanos, en el primer programa dije que ya tenía 2 enfermedades, en el segundo volví a decirlo y ahora lo digo de nuevo, problemas de colon y un problema de una enfermedad de la tiroides, hipotiroidismo. Ok. Ella se acercó a Jesús, ella empezó a ver estos programas y ella ya está viendo la reacción en su organismo. Pero es algo más fuerte todavía. Dice, hermana, muchas gracias porque por medio de su oración me ha enseñado a enamorarme de Dios. Esto, una frase de estas en un joven, esto, hermanitos, para enmarcarlo. Usted me ha enseñado a enamorarme de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que enseñarle a la gente? A enamorarse de Jesucristo. ¿Qué es lo que un sacerdote tiene que enseñarle a la gente? A enamorarse de Jesucristo. ¿Qué tiene que enseñar un seminarista? A enamorarse de Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer una religiosa? Enseñar a enamorarse de Cristo. ¿Qué tiene que hacer un laico comprometido? ¿Qué tiene que hacer un seglar que está consagrado a Dios? Enseñarle a la gente a enamorarse de Jesús, no dejar que la gente se enamore de uno. Yo en algún programa conté alguna vez, la gente que se empieza a enamorar de uno no son 1 o 2, son mucho más de 2. A mí ya me han propuesto 3 veces matrimonio y las 3 veces les dejé la bolsita colgada en el hombro diciéndoles que ya estaba comprometida. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a meter en Dios y les abre la inteligencia, pero hay unos que se quedan pensando todavía humanamente. Y si nosotros nos dejamos llevar, nos llevan. ¿Cuántos sacerdotes aparecen enamorados de mujeres? ¿Cuántas mujeres se empecinan, se enamoran de un sacerdote y lo siguen? ¿Cuántos hombres andan detrás de ellos? Por favor, aún de las monjas. Eso es bárbaro, eso no es fácil. Es muy duro, hermanos. Esos misioneros seglares, uno ve que de pronto él dice, me voy a casar con ella porque los 2 somos misioneros y porque vamos a seguir en la misión. Y yo le digo a ella, hija, ¿estás segura que al casarse ustedes 2, tú vas a seguir en la misión? Seguirás en la misión 1 mes, 2, 6 meses, queda embarazada. Y yo te pregunto, ¿en cuál misión vas a seguir? En la misión del matrimonio, que fue lo que escogiste. Pospusiste tu vocación de misionera, la pusiste secundaria. Ahora ya te debes a un hombre, ya no te debes solo a Jesucristo. Ya Jesucristo pasó en segundo plano en tu vida, muchachita, porque si Él es posesivo, si Él es un hombre dominante, si Él es un hombre callejero, ahí te quedaste cuidando la casa y cuidando tus niños y teniendo muchachitos, porque eso es lo que te van a poner encima. Hay que saber cómo se escoge la vocación y hay que saber a qué me llama Dios. No es fácil, no es fácil. Entonces, esta joven dice, me enamoré de Dios. Y yo estaba diciendo, dejamos que la gente se enamore de nosotros. Peor todavía, creamos codependencias con la gente y aparecemos enamorados de personas. ¡Qué dolor! Poner a Jesucristo en segundo plano y meter a cualquiera en el primer plano de nuestra vida, arruinando la vida completamente. Jóvenes queridos, estamos llamados a algo más. Aquí me dice ella en otro mensajito, buenas tardes, hermana. Solo quería contarle algo que me pasó después de ver el programa 7. Ella empezó a ver el programa 79, el programa del 1 al 8 primero. Ya después le he ido dando otros programas. Ahora, el número 7 lo vio. ¿Cuál es el programa 7?
Mire lo que dice. Al final del video, empecé a hacerme un examen de conciencia y así recordé mis pecados que no me había confesado. Oiga esto, recordó con ese programa 7 pecados que no había confesado. Y vino a mi mente un recuerdo. Cuando era niña, ojo papás, ¿a dónde llevan sus hijos? Ojo, cuando era niña, mi papá me llevó donde un señor. Recuerdo que ese señor vendía muchas ramas, un yerbatero. Y le dijo a mi padre que esperara un momento. Él me revisaba para saber cómo seguía. Oiga esto. Sacó al papá, dejó la muchachita adentro, que la iba a revisar como con el papel de un médico, un yerbatero. Y dice, en el momento que mi padre se volteó, él aprovechó y metió su mano dentro de mi ropa interior. Pero mi padre nunca se dio cuenta porque nunca le conté. Aquí están los secretos de donde puede venir la enfermedad del colon. Aquí están los problemas de todas esas enfermedades psicosomáticas. Me pasó esto, me quedé callada, nadie se dio cuenta. Es delicadísimo, delicadísimo. Y ella ahora vino a recordar esto después de años, porque puede haber sido, si ella tenía, ¿cuántos años tenía? Era una niña chiquita, una muchachita chiquita. Ella era muy enfermita, aquí iba a contar. Entonces, dice, ayer le pregunté a mi mamá que si ella sabía quién era ese señor, y me dijo que ella no recordaba muy bien. Pero como yo era tan enferma, ellos buscaban personas que me ayudaran a curarme, pero que nunca me llevaron. Como que sí, la llevaron y ahí estuvo. Y ella, esta niña, tiene un dolor muy grande. Yo no sé si lo leí en el primer día. Ella tiene un problema con su mamá. El primer día lo dije, donde ella ama lo que más ama en su vida es su mamá. Y da la vida por su mamá, pero tiene una rabia que ya no entiende qué es. Dígame, que esa rabia provenga de aquí, de donde la hicieron ir a esos lugares y donde la llevaron a esos lugares. Yo recuerdo que una vez estaba predicando en un país de Sudamérica, un país muy lejano, y me arrimaron una persona no vidente, una invidente. Cuando estuvo cerca de mí me dice, hermana, quiero pedirle un favor. Quiero pedirle que ore por mí, por sanación interior. Y yo le dije, ¿de qué quiere sanación interior? Oiga lo que me dijo, llorando. Hermana, como yo no veo, mi mamá me llevaba donde un brujo. Hermana, yo le decía, no quiero ir. Igual me llevaban porque yo no sabía dónde me llevaban. Y yo no sabía qué era eso, pero para mí eso era horrible. Estar en ese lugar me atormentaba y me hacía sentir muy mal. Miren ustedes, una persona no vidente descubría que no era el lugar y que no era allí donde tenía que estar y que eso no era, pues la llevaban los papás. Dice, yo desde que nací hasta los 12 años sufrí de asma. Aquí me quiero detener. Asma es una enfermedad psicosomática. El asma muchas veces empieza cuando hay un trauma, por ejemplo, un accidente bien fuerte, hay sangre, hay heridos, hay gritos, esta persona empieza a congestionarse. Ahí le empezó su asmita y se la ganó. Otra, una muchachita violada, y ya yo he contado el caso de una señora
de Panamá, de 70 años. Tenía asma bronquial crónica. Sus hijos médicos la habían llevado fuera del país, especialistas, neumólogos, nadie. Cuando esa señora me pidió a mí que orara cuando yo vivía en Panamá, yo le gasté mucho tiempo. Yo estuve con ella como 4 horas seguidas, 4 horas y media, 5. Y en esa vez que estuve con ella, yo descubrí, por bondad del Señor, pura sabiduría de Dios, que esa niñita a los 7 años de edad había sido violada. ¿Por quién? Por el propio papá. Pero el papá no era su papá declarado. El papá, la mamá de ella, trabajaba en una finca, en un rancho. Y ese señor era el dueño de la finca. Y ese señor seguramente había violado a la mamá de la niña. La niña nació de ese hombre. Y ahora ese hombre violó a la niña. Entonces, esa niña pensando que si le decía a su mamá, la echaban del trabajo. Y que dónde iban a ir, qué iban a comer, dónde iban a dormir, no tenían nada. Y resulta que la muchachita se fue toda la noche al monte. Durmió la noche entera, dígame el sufrimiento de la mamá, no ver a su hija, no saber qué pasó. Y el hombre, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir y qué le podía preguntar esa mamá al hombre? La botaba de allá. Y esa niña, ese día, adquirió esa asma. Ella no podía perdonar al papá, a ese hombre. Ese testimonio yo lo conté ya 2 veces, creo. Y resulta que yo le ayudé con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios a que lograra perdonar a su papá. No podía. Y le pregunté, ¿tu papá vive todavía? Me dice, tiene 90 y pico de años. Estaba ya muriéndose. Y le dije, ¿tú eres capaz de ir a su cuarto allá al pie de su cama y decirle, papá, se puede morir en paz, yo lo perdono? Me dijo, hermana, yo voy. Escúchenme, eso se tomó 2 meses, ese proceso. Ella fue y lo buscó a otra ciudad donde vivía. Y le dijo, papá, vengo a perdonarlo y a decirle que se puede morir en paz. Ella volvió a mi casa. Yo no recuerdo si se le acabó la tos o la asfixia, una de las 2 cosas. Y yo le dije, ¿volverías otra vez donde él? Y me dijo, sí, hermana. Volvió por 2ª vez y cuando regresó ya no tenía ni asfixia, ni tos, ni nada. Se había sanado. Era falta de perdón. Miren ustedes cuántas cosas nos pasan. Pero esta niña, la joven de quien hablo, tiene asma, pero su mamá también. Y no sé si la abuela también. ¿Y de dónde viene? Eso es muy delicado. Escúchenme, por favor. Yo desde que nací hasta los 12 años sufrí asma. Hermana, buenas noches. Otro mensajito. Mientras veía el programa 8, ya es el 8, de sanación de la familia, en la oración final, donde usted hablaba en lenguas, volví a perder el control de mi cuerpo, pero solo hasta que la oración finalizó me recuperé. Aquí, en otros mensajes, ella me había contado que ella perdía el control de su cuerpo y que se indisponía tanto que la tenían los hermanos que coger a ayudarla. Yo me pregunto, ¿a esta niña le harían algún maleficio? ¿A esta niña o a su mamá o a su familia les echarían alguna maldición? Esas son cosas que se presentan y que las vamos a descubrir solo por la oración. Este pedacito me muestra a mí que cada que se ora con una oración fuerte, ella pierde control de su cuerpo.
Aquí me está diciendo, comparto otro poquitito. Ella dice que cuando terminó la oración se recuperó, pero esto ya está avanzado. Esto ya es una cosa que ha ido sanándose. Aquí viene ella contando algo. Hermana, mi mamá me cuenta que cuando mi abuela se dio cuenta que estaba embarazada de ella, se deprimió mucho porque quedó en embarazo aún sin casarse. Seguimos con las madres solteras, seguimos con las mujeres que entregan su cuerpo, seguimos con relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Y qué causan? Oiga lo que causa. Mi mamá, desde que nació hasta el momento, sufre problemas respiratorios que con el paso del tiempo se convirtieron en una infección pulmonar muy avanzada. Ahí está. ¿De dónde lo trae? Desde el embarazo, que su mamá la rechazó. Nació con eso. Ahí está, enfermedades psicosomáticas. Ahora, ¿qué más dice? Se me olvidó contarle que mi abuela, antes de tener a mi mamá, tuvo otra hija, la cual murió antes de cumplir 2 años. A mi abuela le causó mucho dolor. Cuando mi abuela quedó en embarazo de mi mamá, rechazó el embarazo. Ahí está. Porque volvió a quedar en embarazo estando soltera. Siguen y siguen y siguen. Cuando a mi abuela le faltaban 4 meses para tener a mi madre, se casó con mi abuelo. Pero ya esa criatura en el vientre de la madre había recibido el rechazo, había recibido el dolor, había recibido tal vez, pena de muerte, aborto. Vaya a saber. Ahí lo trae. Y mire lo que dice la joven. Dice, mi madre el año pasado estuvo en cuidados intensivos debido a la que le dificultaba mucho respirar. Los médicos le realizaban exámenes y no podían encontrar la causa de su enfermedad porque le salían buenos los resultados. Y cuando le hacían nebulizaciones y le ponían oxígeno, no mostraba resultados de poder respirar. ¿Qué tendrá? Cada vez le dificulta respirar más. Lo trae desde antes de nacer. Lo trae por el dolor profundo que la mamá de ella experimentó de quedar embarazada sin casarse. Lo trae como una enfermedad congénita. Dolorosísimo, dolorosísimo. La niña sigue diciendo, gracias a Dios, mi mamá fue mejorando. Aún hay días donde se le dificulta la respiración. De hecho, hermana, hoy ha tenido esa dificultad. Miren, yo he querido tocar estos puntos con delicadeza para que ustedes se den cuenta cuántas veces nosotros llevamos dentro de nosotros no una enfermedad únicamente, y tampoco somática, no, llevamos una enfermedad psicosomática causada por el odio, por el resentimiento, por la culpabilidad, por el remordimiento, por el miedo, por la angustia, por la no aceptación de nosotros mismos, y pasamos esas enfermedades a otros miembros de nuestra familia. Yo quiero hacer una oración. Esto se quedó para otro programa y se va a quedar para otro, porque tengo material para 2 programas más con muy buena oración de sanación. Pero entonces, escuchen, es justo ayudarle a la juventud, es justo mostrarles, ellos que están empezando, que no se metan en los líos de los adultos, que no se metan en todo eso que los papás y familiares han vivido. Este
caso amerita una oración intergeneracional. ¿Por qué? Porque hay que cortar con lo de la abuela, hay que cortar con lo de la mamá y hay que cortar con lo de la hija. Hay que cortar. La mamá de esta joven tiene que perdonar a su mamá, es decir, a la abuela de la joven, esté viva o no esté viva, tiene que perdonarla. Y tiene que perdonarla conscientemente, sabiendo que de ese dolor, de esa tristeza, de ese vacío, de esa soledad, de su mamá con su papá, que no estaban casados, ella adquirió toda esa enfermedad. Dolorosísimo, dolorosísimo. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a entregarle al Señor nuestra vida, vamos a pedirle perdón. Allí donde estás, hija querida, estoy hablando con esta joven a quien le estoy haciendo este programa, pero también hablo con cualquiera persona, hombre o mujer, que haya tenido alguna enfermedad psicosomática y que no sepa de dónde proviene, que los médicos no le encuentran respuesta. También hay que considerar que cuando esa mamá, o sea la abuela, quedó embarazada, ¿cuál fue la reacción de la mamá de la abuela, o sea de la bisabuela? Eso lo tienen que tener en cuenta, porque ¿qué tal si no estaban acostumbrados a ese tipo de vida? ¿Y qué tal si a esa niña la rechazaron o la maldijeron o la maltrataron o hicieron casar a ese señor con ella sin ella quererlo y sin él quererla a ella? Todo eso lo tienen que tener en cuenta. Es necesario, porque todo eso son maldiciones que caen sobre las personas y las personas van acumulando mucho dolor sin saber de dónde. Piensa por un momento que Jesús está a tu lado. Jesús te toma entre sus brazos y te dice, hija, porque tú me lo estás pidiendo, yo estoy sanando tu familia. Tú me has entregado en este momento a tu madre y a tu abuela. Entrégame también a tu bisabuela. Entrégame a tu bisabuelo, que en aquel entonces, tantos años ha, seguramente no estaban de acuerdo con que hubiera madres solteras. Y pueden haber procedido obligando a tu abuela a casarse. O pueden haber dejado caer sobre ella alguna maldición. Y esa maldición pudo haber repercutido en la salud de tu mamá. Entrégame tu bisabuela, tu bisabuelo, tus abuelos y tu mamá. Di conmigo, repite conmigo, Señor Jesús, hoy quiero entregarte a mis padres en línea directa, pero también quiero entregarte la familia de mi padre, estén donde estén, sean quienes sean, hayan vivido como hayan vivido. Y hoy quiero entregarte especialmente
la familia de mi mamá, en todas sus generaciones antepasadas. Jesucristo, yo te suplico, por tu sangre y por tus llagas divinas, les des la curación que necesiten sus almas para ser liberadas y puedan vivir eternamente para tu gloria. Jesús, en nombre de mi bisabuela, hoy quiero entregarte a mi abuela la experiencia que mi bisabuela tuvo al saber que estaba embarazada. El nacimiento de esa criatura que solo vivió 2 años. Yo te entrego esa criaturita para que tú, en tu amor y en tu misericordia infinita, perdones, bendigas y ames a mi bisabuela. Perdones, bendigas y ames a mi abuela y a mi abuelo. Pero también, Señor, te quiero entregar a esa hermanita de mi mamá que nació primero que ella y que murió a la edad de 2 años. ¿Qué le pudo haber causado su muerte? No vamos a preguntar, Señor. Vamos simplemente a reconocer que esa criatura no iba a vivir un solo día más. Y te la quiero entregar, Señor, para que hoy, allá en tu gloria eterna, la disfrutes y ella pueda gozar de ti. Pero en nombre de mi bisabuela, quiero pedirte perdón, Señor, si de parte de ella o de mi bisabuelo hubo alguna presión sobre mi abuela para que no tuviera a mi mamá, o hubo alguna presión sobre mi abuela para que se casara con mi abuelo, tal vez sin estar preparados para casarse, porque ya llevaban varios años viviendo juntos o frecuentándose. Yo te los quiero entregar, Señor. Piensa que en este momento, Jesús, allá donde está tu bisabuela, tu bisabuelo, tu abuelita, tu abuelito, de parte de tu mamá, el Señor Jesús está bendiciéndolos, está perdonándolos, está desatándolos de todo lo que hayan quedado atados en la tierra si ya están en la eternidad. Si todavía algunos de ellos, como tus abuelos, viven en la tierra, igualmente, que el Señor los desate y los libere para su gloria. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en nombre de los antepasados de mi mamá, especialmente mis bisabuelos, mis abuelos y mi misma mamá y mi papá, yo te quiero pedir perdón por todas las veces que ellos hayan vivido equivocadamente, por las veces que ellos, especialmente mi abuela y mi abuelo, profanaron su cuerpo santo donde tu Espíritu Santo vivía. Yo te suplico, por tu sangre y por tus llagas divinas,
los liberes, los perdones y los desates de todo pecado, aquí en la tierra y en la eternidad. Igualmente a mis bisabuelos. Ahora piensa que Jesús toma en sus manos a tu bisabuela, a tu bisabuelo, a tu abuelo y a tu abuela, y te dice: hija, en mi nombre los perdonamos por todo el daño que se hayan hecho y le hayan hecho a tu mamá. Los perdonamos en nombre de tu mamá. Dile: Jesús, hoy en nombre de mi mamá quiero perdonar a mis abuelos y a mis bisabuelos. En nombre de mi mamá te digo: abuelita, te perdono por haber rechazado a mi madre. Te perdono porque no sabías lo que hacías. Abuelita, en nombre de mi mamá, hoy te desato y te libero, para que Jesús te desate y te libere donde estés en este momento. Ahora, en nombre de tu mamacita, vamos a perdonar a la abuela y a la bisabuela, porque tu mamá trae una enfermedad que podemos llamar congénita, y si fue heredada de ellos, vamos a desatarla. Piensa en este momento en tu mamacita tomada en las manos de Jesús, diciéndole a tu abuela y a tu bisabuela, con el nombre como la llamaba, abuelita, bisabuelita, o con el nombre, o mamá como las llamara: yo te perdono con el perdón de Dios. Mamá, abuela, estás hablando con tu abuela y bisabuela en nombre de tu mamá. Yo las bendigo en el nombre del Señor Jesús. Mamá, abuelita, yo las desato en el nombre del Señor Jesús y las bendigo con la bendición de Jesús. Mamá, abuelita, yo las acepto con la aceptación del Señor Jesús y hoy las libero de todo lo que hayan quedado atadas en la tierra, y en nombre de mi mamá les doy el perdón y la paz. Ahora di: Señor Jesús, en mi nombre y en nombre de mi mamá, yo perdono resentimientos, culpabilidades, miedos, angustias, tristeza, soledad y todo lo que haya ocurrido en la familia de mi mamá y de mi papá, o sean mis abuelitos. Los perdono con el perdón de Dios, los bendigo con la bendición de Dios, los amo con el amor de Dios y no les tengo en cuenta todo el daño que nos hicieron. Ahora dile: Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre y de tus llagas divinas, yo rechazo y ato a tu cruz divina el espíritu de asma, de asfixia, asma bronquial crónica, problemas broncopulmonares, cardiovasculares, respiratorios que hayan caído sobre mi familia, empezando por mi abuela y mi madre. Quedan atados a los pies de tu cruz divina y no pueden hacernos daño, ni a mí, ni a los míos, ni a mis padres, ni a ninguno de mi familia, tampoco a nosotros que estamos haciendo esta oración. Todo queda a disposición de Jesucristo para que los envíe a donde les corresponda y no puedan hacer más daño. Jesús, hoy creemos que estás desatando esa familia y a cualquiera de los nuestros que puedan estar enfermos de ese tipo
de enfermedades como asma, bronquial crónica, asfixia o cualquier daño respiratorio. Lo estamos pidiendo, lo creemos, lo aceptamos y lo agradecemos como recibido. Y sabemos que todo quedó a tu disposición a los pies de tu cruz divina. Muchísimas gracias, Señor, por tu amor. Alabado seas, alabado y glorificado seas. Mija, yo te pediría que le digas a la mamacita que haga una buena confesión. Y están las oraciones de mañana y de pasado mañana. Seguramente vienen 2 programas más para ti como joven, donde habrá distintas oraciones de sanación para que se dé la liberación completa a tu madre y a tu familia. El Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Sean bienvenidos a nuestro programa mañana, si el Señor nos permite. Dios se los pague. Gracias, muchas gracias.